Ya estamos con el doctor Leo Valentín, portavoz de Asuntos Federales del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. Miren, hoy les voy a hablar de un tema que yo sé que muchos de ustedes han caído en esto. Yo me incluyo. Consultarle a la inteligencia artificial algún padecimiento médico. Ya yo no lo hago porque usualmente me dicen o que me voy a morir o que tengo una enfermedad terminal, pero creo que es importante que sepamos cuán certeros son estos diagnósticos. Doctor, bienvenido, qué bueno tenerle. Gracias, un placer. Y eso es así, estos modelos o estos programas de inteligencia artificial yo creo que han reemplazado lo que antes para muchos era la búsqueda de internet, pues ahora buscan en estos modelos de inteligencia artificial. Y lo más interesante es que recientemente, como esta semana, en JAMA, que es la revista o el journal de la American Medical Association, sale este estudio donde levanta un poco de bandera de qué realmente pasa con estos algoritmos. El Financial Times lo reseña y el titular era algo como 80% de los diagnósticos diferenciales son incorrectos en estos modelos y es importante clarificar. 80% es significativo. Correcto. Y estos son, claro, los modelos base, son unos modelos específicos, pero de las compañías principales, de ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, todo lo que están fácilmente accesibles para las personas. Pues esos modelos ellos lo estudiaron, hicieron un análisis donde pues se dieron cuenta que en esa etapa inicial, que curiosamente es lo más que hacen a veces los pacientes. Que de hecho lo estamos viendo en pantalla y están viendo para las diferentes plataformas, las primeras barras que salen están por edades, o bien los colores porque es más o menos lo mismo por edad, pero lo primero que aparece es el diagnóstico inicial que da la plataforma. Correcto. Y ese margen que hay, ¿es el margen de error? Correcto, esas barras altas son los que lo dieron ese diagnóstico diferencial, que es la lista de diagnósticos posibles en esa etapa temprana. Todo eso pues se equivocaron y como ven con las distintas familias no cambió mucho, así que esto no es una crítica a una compañía específica, sino quizás razonamiento que está pasando detrás de estos algoritmos. Lo que vemos en las barras más cortas al lado de cada set de barras altas son el diagnóstico final. Correcto, ya cuando va progresando ese escenario clínico, se le da más información a estos algoritmos, pues ya ellos se convierten mucho más certeros en ese diagnóstico, lo que significa que a mayor información podemos confiar en esa seguridad. En la incertidumbre, estos algoritmos no razonan tan bien, por así decirlo, inclusive no razonan, ¿verdad? Son algoritmos, pero lo importante es que pueden aparentar que están razonando y esa dinámica es lo que quizás se quiere alertar, que el paciente sepa que aunque el algoritmo da una contestación muy rápida y a veces da una lista, esa lista puede estar o incompleta o incorrecta. Creo que es importante esa diferencia entre el primer diagnóstico y el diagnóstico final porque es significativa cómo se disminuye el margen de error, por decirlo así, o el diagnóstico errado. ¿Qué conllevaría ir de ese diagnóstico inicial a un diagnóstico final en términos de una plataforma como esta? ¿Que se brinde más información? Correcto. Yo trabajé en la compañía NVIDIA, que es la compañía que hace los procesadores de GPUs, que trabaja todos estos algoritmos, y había un mantra, por así decirlo, que esto no se trata entre el médico y la inteligencia artificial, se trata de cuál va a ser el médico que utilice la inteligencia artificial correctamente, y eso también pues va a aplicar al paciente. En la medida que el paciente sepa cuánta información le debe dar y quizás ser un poquito más exhaustivo en esa parte inicial, pues eso va a ayudar. Pero importante que estos son modelos de uso general, los modelos que sean ya para uso médico, pues usualmente van por una fase de FDA y unas cosas más específicas que nos permiten un poco más de confianza cuando estamos interactuando con ellos. Y yo creo que dijo algo clave. Usted dijo, en la medida en que el paciente sepa qué otra información brindarle, pues el diagnóstico va a ser más certero. Pero el problema es que la mayoría de nosotros no conocemos o no tenemos la pericia para saber qué información es necesaria para un diagnóstico certero. Así que ahí es que entra la importancia también de la guía médica. Correcto. Y por eso también el sustituir las visitas que tenemos a nuestros médicos por lo que nos puedan decir este tipo de plataformas tampoco debe ser algo muy seguro. Correcto, como mencionaba al principio, a veces puede resultar en que una persona se preocupe prematuramente de algo o que se confíe, cualquiera de las dos se automedique. Correcto, así que cualquiera de las dos puede ser peligroso para esa interacción sin supervisión médica del paciente con estos algoritmos. Doctor, me encantó este tema y creo que es bien relevante para lo que la gente está viendo y haciendo allá afuera, así que es un placer tenerle. Muchas gracias. Bueno, aún queda más en última palabra. Ivanet, cuéntanos qué tenemos de regreso.